Capítulo 1, Solo tú. Naruto Uzumaki celebraba junto a su mejor amigo Shikamaru Nara, que habían cerrado otro exitoso contrato con uno de los empresarios más prestigiosos de todo Konoha. Por las buenas conexiones, gritó Shikamaru mientras golpeaba su copa contra la de su amigo. Y las hermosas mujeres, gritó Naruto mientras respondía el gesto. Shikamaru se acomodó en su asiento y tomó de su copa mientras miraba con una sonrisa burlona a su amigo. Hablando de mujeres, ¿qué tal te va con Shion? Naruto soltó un suspiro de irritación y acomodó su copa encima del escritorio. Está jodidamente loca. No encuentro la forma de quitármela de encima. Desde un principio le advertí que lo nuestro sería algo pasajero, pero aquí me ves, ya ha pasado un mes y no sé por qué mierda aún sigo pisándole los talones. Folla jodidamente bien. Ese es el problema, se inventa unas cosas que dejarían a cualquier hombre loco, a veces pienso que me hizo un tipo de amarre. Shikamaru soltó una carcajada y miró a su querido amigo entornar los ojos. Naruto era un hombre de figura imponente y muy adulta para su edad. A pensar era un crío de 36 años, y ya era padre de una hermosa joven de 17, y dueño de un imperio en los negocios. Naruto se había metido en un lío de faldas con su profesora de cálculo cuando tenía 18 años. No usó protección y esta quedó embarazada. El problema mayor fue que los padres de Naruto no estuvieron de acuerdo en que su adorado hijo y heredero de un gran imperio, fuera a tomar tal responsabilidad a tan temprana edad, es por eso que intentaron sobornar a la mujer para que abortara y se marchara de la ciudad. Sin embargo, Naruto y ella estaban enamorados. Tsunade era mucho mayor que él, pero Naruto la adoraba. Naruto se fue de la casa de sus padres sin un peso, se mudó con Tsunade en su apartamento. Naruto al verse sin un centavo, no le quedó de otra que recurrir a los recursos universitarios. Aplicó a varias becas universitarias. Fue aceptado por medio de una beca deportiva. Allí permaneció estudiando, mientras trabajaba en una café como mesero. A medida que pasaron los meses, Tsunade se le complicó el embarazo, y el día que estuvo de parto, fue mucho para ella. Perdió la vida mientras traía al mundo a la pequeña. Naruto ese día perdió a la única persona que fue capaz de amar en su vida. Sin embargo, su pequeña Ino había pasado a ser su mundo entero. Ino era un joven muy caprichosa. La cuña la tenía su padre, ya que Naruto, al ser tan joven y descuidado, la había malcriado siempre. Cuando Ino cumplió sus 5 años, la madre de Naruto, Kusina, le pidió perdón y le dijo que quería ser parte de la vida de su pequeña. Naruto accedió por el bien de la pequeña Ino. Aún así, se dedicó a crear su propio imperio, sin ayuda de la familia que lo había desahuciado en los peores momentos. Ahora Naruto era uno de los hombres más cotizados y codiciado de todo Konoha. Para las mujeres era el blanco perfecto. Joven, apuesto y millonario. Después del trabajo, Naruto decidió pasar esa noche en su mansión. Estaba harto de pasar las noches en el apartamento de Shion. Ya lo estaba comenzando a hartar. Era el momento de terminar las cosas con ella y buscar una nueva conquista. Pensaría en eso mañana. Por el momento quería entrar a su casa y compartir con su pequeña Ino. Aunque ya no era la pequeña niña. Ahora era una adolescente hermosa a la que cuidaba con recelo. Salió de su auto y caminó hasta su mansión. Su mozo, Choji, lo recibió en la puerta. Buenas noches, señor. Qué gusto es tenerlo de vuelta en casa. Gracias, Choji. Deseo ver a mi pequeña, ¿está en su cuarto? No, señor, la joven Ino se encuentra en la biblioteca, estudiando. Naruto abrió los ojos al escuchar que su hija, la mimada y consentida diva, se encontraba estudiando. Así es, señor. Sin embargo, no se encuentra sola. La acompaña la joven Hyuga. Naruto recordó vagamente a la mejor amiga de Ino. Era una niña muy extraña a la que Ino había acogido para protegerla de las burlas constantes de sus compañeros. Hoy en día eran mejores amigas, y Naruto se alegraba de que su hija tuviera un enorme corazón. Suspiró al recordar que aquella niña extraña de lentes y ropa ancha, había traído tantos momentos alegres a la vida de su hija.
Ino había encontrado un refugio inexplicable en la pequeña Hinata, y Naruto jamás entendió el motivo. A sus ojos era una niña tímida y solitaria, algo desabrida la verdad. Aún así sentía curiosidad por ver qué tanto hacían realmente en la biblioteca. Entregó su chaqueta a Choji y se dirigió hacia la biblioteca. Tocó una vez y luego abrió sin esperar respuesta. Notó a su querida hija con un libro en la mano intentando comprender lo que leía, y luego notó la presencia de la chiquilla extraña. Sin embargo, Lago había cambiado en aquella niña. Ya no era tan niña como él la recordaba. Había crecido. Aunque aún llevaba toda esa ropa ancha y esos horribles lentes. Papá. Para nada. Pasa por favor. Ino se puso de pie, corrió hasta él para abrazarlo. ¿Dónde te has metido todas estas noches? Te extrañé. Lo siento cariño, he estado muy atareado de trabajo. Prometo estar más presente en la casa. Me alegra escuchar eso. Por cierto, ¿supiste que nuestra querida Chijo se va? Sí, me presentó su carta hace unas semanas atrás. Aún insiste en irse. Así es. Trate de convencerla, pero ya sabes lo terca que es. Sí, lo sé. Mañana comenzaré a entrevistar para el puesto. De hecho, de eso quería hablarte. Ino hizo una pausa y miró a su amiga. Quería saber si podrías entrevistar a Hinata. Hinata se puso de pie rápidamente y ella y Naruto se miraron por unos segundos. Vamos Hinata, necesitas el trabajo. Además eso es lo que estás estudiando. Papá, ella es la mejor cocinera del mundo. No te vas a arrepentir. Naruto observó el brillo caprichoso en los ojos de su hija. Sabía que era un capricho más de Ino, aún así quería darle la oportunidad a esa muchacha que le había brindado tantos momentos felices a su hija. Está bien, la entrevistaré. Preséntese mañana en mi oficina a las 9 en punto, señorita Yuga. Vio como ella estaba paralizada y con un gesto brusco asintió con la cabeza. Continuará, ya sé que fue muy impactante que Tsunade fuera la mamá de Ino, pero quería poner a alguien mucho mayor que Naruto y rubia. Conozco varios personajes con estas descripciones, aún así quería. Capítulo 2, solo tú. Hinata se encontraba frente a la mansión Uzumaki. La casa que había visitado durante años, sin embargo este día se sentía particularmente extraña. Todo gracias a su querida amiga, la cual le había puesto entre la espada y la pared. Agradecía a Ino que la hubiera recomendado para el trabajo, por desgracia no le gustaba la idea de tener que estar a solas con su apuesto padre. La idea de estar a solas con él la estremeció un poco. A decir verdad había estado perdidamente enamorada de él desde que era muy niña. Pero Uzumaki jamás se fijaría en una chamaca como ella. Ella, algo torpe y desabrida y sin contar de que su aspecto no dejaba mucho que desear. Pero aún así, anhelaba que aquel hombre musculoso y fuerte pudiera llegar a posar sus hermosos ojos azules sobre ella. Sacudió su cabeza para alejar aquel pensamiento. Era imposible que Naruto la mirara. No tenía gracia y tampoco era atractiva, aunque Ino siempre le decía que enviaba su escultural figura. Pero para ella lo voluptuosa que era le resultaba un fastidio. Por eso había recurrido a vestir de manera recatada y exagerada. Escondiendo sus enormes pechos, sus anchas caderas y su gran trasero bajo aquellos jeans el triple de su talla y su abrigo de lana. Entró a la casa y el mayordomo la saludó con una enorme sonrisa. Le indicó que pasara a la biblioteca donde le estaría esperando el señor. Hinata le dio las gracias y caminó hacia allí. El corazón la latía con fuerza, tenía que dejar ir esos nervios o terminaría balbuceando toda la entrevista. Tocó la puerta levemente y una voz grave y fuerte que venía del otro lado le indicó que pasara. Hinata entró lentamente y vio como la imponente figura de Naruto estaba sentada detrás del escritorio. Era un hombre tan atractivo, y el dueño de esos pensamientos oscuros, que Hinata escondió en lo más profundo de su mente. Toma asiento, Hinata. Le dijo Naruto, indicándole con la mano la silla frente al gran escritorio. Ina vaciló un momento y luego caminó lentamente hasta la silla y se sentó. Comenzaré con unas preguntas sobre tus conocimientos en la cocina. Como sabrás, no solo me interesa una buena cocinera, quiero a la mejor.
Si Ino dice que eres la única capaz de sustituir a Chijo, debes demostrármelo a mí. Hinata tragó duro, y se removió algo incómoda en el asiento. La mirada penetrante de Naruto la tenía muy nerviosa. Sentía que el habla se le había escapado. Solo se limitaba a sentir con la cabeza. Mientras, Naruto observaba a la joven que tenía frente a él. Era una chica dulce y agradable, eso se podía notar, sin embargo toda aquella ropa y esos horribles lentes no le permitían tener una visión clara de lo que Hinata se había convertido. Recordar lo que le había dicho Ino la noche anterior casi hace que se eche a reír. Ni se te ocurra follarte a Hinata, su hija había perdido el juicio. Hinata era como la hermanita menor que Ino nunca tuvo, a pesar de que ella era mucho mayor que Ino. Aún así la idea le pareció estúpida. Jamás se metería con una de sus amigas, era una promesa que le había hecho cuando unos meses atrás ella lo sorprendió con su tutora en el cuarto de estudio. Al parecer Ino había adquirido cierto cariño por aquella mujer y enterarse de lo sucedido le había hecho enfadar mucho. Aún así, jamás pasaría algo entre él y aquella chica. En primer lugar no le atraía en lo más mínimo. No era una mujer de la que cualquier hombre se fijaría a primera instancia, pero aún así, había algo oculto detrás de aquellos lentes. Algo que por más difícil pareciera causaban cierta curiosidad en él. Ino me contó que estás estudiando gastronomía, ¿cuál será tu especialidad? Me gusta mucho la repostería italiana o como dicen ellos pastry. Eso se escucha interesante. ¿Cuál es tu mejor plato? Se me da bien muchas cosas, pero adoro el pastel de limón con mermelada de frambuesa. Era el favorito de mi madre, así que mi abuela me enseñó la receta y creo que no existe nadie que me supere en eso. Naruto se sorprendió al descubrir que aquellos lentes y aquella ropa solo era una trampa. Hinata se expresaba de manera fluida y hasta pudo notar una agradable sonrisa asomarse al hablar de su madre. Vio como sus labios, carnosos y rosados se curvaban para luego dar paso a un pequeño hoyuelo en sus mejillas. Era el gesto más adorable y hermoso que hubiera presenciado en su vida. Sacudió su cabeza para alejar el inoportuno pensamiento. Muero por probarlos, dijo sin pensar. ¿Se refiere a los pasteles de limón?, dijo Hinata al notar cómo la mirada de Naruto estaba clavada sobre sus labios. Instintivamente ella se pasó levemente la lengua por sus labios, y Naruto creyó enloquecer. Algo en su entrepierna comenzó a despertar y se maldijo a sí mismo pero no controlar sus impulsos. ¿Qué diablos era aquella mujer? Sí, los pasteles de limón, respondió aún con su mirada clavado en los carnosos labios. Un deseo descontrolado le atravesó el cuerpo. Y su mente le suplicaba a gritos que tirara todos aquellos papeles al piso y la tomara por las caderas, la abriera las piernas allí mismo, en aquel escritorio, para luego enterrar su cabeza y perderse. Cerró los ojos un momento para tratar de recorrer al autocontrol. Se maldijo una y otra vez. ¿Por qué demonios se estaba sintiendo así? ¿Acaso la razón era porque llevaba días sin sexo? ¿O el hecho de que Hinata fuera totalmente prohibida para él lo hacía desearla aún más? No tenía explicación alguna, lo que sí sabía era que tenía que tenerla cerca para descubrir qué demonios le pasaba, porque ella despertaba esa clase de deseo en él. Precisamente ella, abrió los ojos y la miró directamente a los ojos. Aquellas gafas hacían imposible el que él pudiera ver con claridad sus ojos. ¿Hay algo más que quiera preguntar, señor Uzumaki? Ella solo se limitó a asentir. Creo que eso sería todo. Lo más recomendable es tenerte unas semanas de prueba a ver tu desempeño, si me parece que das la talla el trabajo sería tuyo. Ella embozó una sonrisa y le dio las gracias. Naruto la observó ponerse de pie y que lo perdonase Dios, pero deseaba quitarle toda esa ropa para ver qué escondía. La latente erección entre sus piernas estaba llegando al límite. Lo mejor sería terminar aquella entrevista o terminaría con las pelotas hinchadas. Mañana, comenzarás mañana. Ella asintió y se despidió. Salió del lugar cerrado la puerta tras ella y Naruto solo un largo suspiro de alivio. Maldita sea. Capítulo 3, solo tú. Hinata sintió que su corazón quería salirse de su pecho.
Naruto se había acercado y la miraba de aquella forma que la hacía sentirse completamente desnuda. Como un depredador admira a su presa. ¿Suele venir mucho aquí?, preguntó él, mientras caminaba por la cocina como buscando la respuesta. Kiba. Solo a veces. ¿Qué le pasaba? Porque de pronto su tono indicaba cierta incomodidad. ¿Acaso le molestaba la idea de que Kiba la visitara? ¿Desea algo, señor?, repitió la misma pregunta. Estaba muy nerviosa. Solo deseaba que tomara lo que fue a buscar y se fuera. Por la forma que iba vestido, con aquellos pantalones ajustados y esa camisa negra de botones, era obvio que iría a buscar algún revuelco. La idea le oprimió el pecho. Ella sabía la reputación de aquel hombre, pero eso no había impedido que se sintiera perdidamente enamorada de él. Todo su cuerpo se estremeció cuando lo sintió a sus espaldas. Estaba tan cerca que pudo sentir su aliento golpear su cuello. Aspiró con fuerza para recurrir al dominio propio. No podía dejarse llevar por aquel hombre fuerte y atractivo. Para empezar, era mucho mayor que ella, sin contar que era el padre de su mejor amiga y, lo que más le dolía, un Casanova. Naruto levantó sus manos y tomó un mechón que sobresalía del recogido moño de Hinata. Sin detenerse a pensar, se lo llevó a la nariz y respiró de su dulce fragancia. A pesar de oler a pastelitos y harina, también olía a gardenias. Un olor embriagador. Escuchó cómo ella soltó un tierno jadeo cuando él comenzó a deslizar sus dedos por el cuello. Tal y como había imaginado, su piel, suave y adictiva. Hinata se incorporó de un salto cuando sintió que Naruto posaba sus labios en su cuello. Por Dios. Iba a sucumbir a ese hombre y ella lo sabía. Solo le acariciaba y ella sentía como sus bragas se mojaban. Sus piernas le temblaban y tuvo que sostenerse de la mesa para no caerse. Luego sintió como él pegó su cuerpo al suyo y ella sintió su potente erección golpear su espalda. Lentamente él la giró hacia él y sus miradas se encontraron. Su respiración era entrecortada y su corazón latía muy fuerte contra su pecho. Un calor comenzó a recorrer en el interior de su vientre y un deseo desenfrenado la golpeó tan fuerte que no se percató dónde se encontraba. Naruto bajó su cabeza lentamente y le susurró al oído. Hay algo en específico que deseo, señorita Hinata, y son esos carnosos labios que me están llevando al borde de la locura. Cada extremidad de su cuerpo tembló y sin pensarlo entreabrió sus labios para soltar un leve jadeo. Naruto levantó su cabeza y notó como las mejillas lechosas de Hinata estaban ruborizadas. Era la cosa más hermosa que hubiera visto antes. Las mujeres con las que solía salir eran mujeres descaradas y sin vergüenza. Pero Hinata era algo puro y nuevo. El deseo aumentó en su interior y sin pensarlo dos veces posó sus labios sobre los de ella. Quería devorarlos con prisa y desesperación, pero no fue así. Fue un beso lento que hizo que todo su cuerpo temblara. Al parecer Hinata no tenía mucha experiencia, o quizás aquel era su primer beso. Pero no lo pudo evitar y comenzó a demandar más de él. Con un movimiento exigente logró abrir su boca e introducir su lengua para comenzar la danza del placer. Hinata estaba completamente extasiada. Aquel hombre estaba tomando su primer beso, aún así no le molestaba en absoluto. Quería saborear al momento. Habían sido muchas noches imaginando aquello, sin embargo lo veía como algo imposible. Quería más. Si eso era lo único que podría llevarse con ella de él, lo aprovecharía al máximo. Por lo que posó sus manos alrededor del cuello de Naruto y lo abrazó con fuerza. Naruto la levantó por las caderas y la subió a la mesa que estaba frente a ellos. No le importó que pudieran ser descubiertos allí. Dios. Quería enterrarse en ella y perder el sentido. Instintivamente empujó con fuerza su erección contra ella. Hinata había abierto sus piernas para recibir más de él. A pesar de que aún estaban con ropa, podía sentirse en la fricción de sus cuerpos el placer. Ella soltó un pequeño jadeo cuando sintió que él se restregaba contra su sexo. El razonamiento se había esfumado por completo y ambos se encontraban disfrutando del momento. Naruto había soltado su boca y había descendido a besar su cuello. Por suerte ese día no llevaba uno de sus pesados abrigos, por lo que le facilitó saborearla. Dios. Necesito tenerte.
Aquí, ahora, Hinata entonces se percató de la situación. Él planeaba arrebatarle su primera vez, aunque él no lo supiera, en aquel lugar, donde podían ser descubiertos. Entonces la razón volvió a ella y lo apartó. No podemos. Diciendo esto se bajó de la mesa y comenzó a acomodarse la ropa. Lo siento señor Uzumaki, pero esto no está bien. Entonces Naruto volvió en sí y se percató del escenario en el que se encontraba. ¡Santa mierda! Estaba a punto de follársela allí. Y a pesar de que eran las 10 de la noche y probablemente todo el servicio se había retirado, su hija se encontraba en la casa. Lo siento. Se limitó a decir y luego salió de la cocina a grandes pasos. Si se quedaba más tiempo allí era probable de que no fuera capaz de detenerse. Hinata se quedó paralizada mirando hacia la puerta por donde había salido el hombre de sus sueños. Aquel que le había robado su primer beso. Se tocó los labios y cerró los ojos para disfrutar el recuerdo que le había impulsado a... Fin. Capítulo 4, solo tú. Así transcurrió la noche. Naruto charló con una que otra mujer, incluso una de ellas se insinuó, pero él tenía sus pensamientos en otra parte. Aquel beso había calado muy profundo. Solo podía pensar en una sola mujer. A eso de las 4 de la mañana regresó a la mansión. Estaba algo tomado por lo que Yaiko se encargó de llevarlo hasta allí. Shikamaru había tenido suerte con la rubia, quien tenía por nombre Temari. Así que se marcharon juntos. Entró a la mansión y todos estaban aún dormidos, o eso pensaba. Escuchó un sonido que provenía desde la cocina. Él solía dormir hasta las 7 de la mañana o a veces no amanecía allí, así que no tenía ni idea de quién podía estar rondando la cocina a esas horas. Iba a subir las escaleras pero la curiosidad pudo más. Se acercó hasta la cocina para ver de quién se trataba. Quizás era la ama de llaves preparándolo todo para cuando el servicio se levantara, o tal vez Sino no podía dormir y había bajado por un vaso de leche. Entró en silencio a la cocina y sus ojos se abrieron al darse cuenta que se trataba de Hinata. Estaba parada justamente en el mismo lugar donde le había robado un beso hace unas horas. Aún estaba en pijamas, y él se sorprendió al notar que debajo de toda esa ropa ancha se escondía una estrecha cintura. Tenía unas hermosas y anchas caderas y unos voluptuosos senos que parecían querer salirse de su delicada camisa de tirantes. Tenía los ojos cerrados y sus dedos estaban sobre sus labios. Al parecer estaba recordando el momento y lo estaba disfrutando. Naruto se percató de que su otra mano estaba dentro de su delicado pantalón corto y notó cómo ella movía sus dedos entre sus bragas. Naruto sintió como su erección comenzaba a dolerle dentro de sus pantalones. Era la visión más sensual antes vista. Ella estaba en medio de la cocina masturbándose mientras recordaba aquel beso, la escuchó pronunciar su nombre, y entonces perdió el poco sentido que le quedaba y el cual el alcohol aún no había nublado. Dio unos pasos hacia ella y la tomó entre sus brazos, haciendo que ella abriera los ojos sorprendida. Hinata estaba sorprendida y avergonzada. Se había dejado llevar por la sensación de aquel recuerdo y había olvidado dónde se encontraba. Se había despertado a esa hora muy inquieta. Así que fue a la cocina por un vaso de leche y se dejó llevar por la intensidad de los recuerdos. Ahora estaba frente al hombre que había despertado tal pasión en ella. Él la sujetaba con fuerza y en su mirada había algo más, una hambre y un deseo que la hizo estremecer, e inmediatamente sintió como sus bragas comenzaron a mojarse. Naruto pasó lentamente su lengua por los labios de Hinata y ella dio un respingo. Eres jodidamente hermosa, Hinata. ¿Te masturbabas mientras pensabas en mí? No digas nada, déjame ayudarte a terminar. Diciendo esto la levantó y la subió encima de Isla de la cocina. Se acercó a ella y la besó con pasión. Introdujo su lengua con ferocidad, reclamándola. Hinata tembló ante aquel cuerpo fuerte y musculoso que se cernía sobre ella. Sintió la dura y grande erección de Naruto chocar con su sexo y soltó un pequeño jadeo contra su boca. Esto pareció volver loco a Naruto, pues intensificó el beso y sus manos comenzaron a recorrer todo su cuerpo.
Lentamente Naruto separó las piernas de Hinata aún más, bajó primero sus pantalones y luego se soltó del beso y se inclinó para mirar su pequeño sexo mojado de excitación a través de las bragas. Déjame saborearte, Hinata, déjame llevarte al éxtasis del placer. Hinata estaba demasiado excitada para pensar. Abrió aún más sus piernas y Naruto comenzó a besar su sexo por encima de las bragas. Ella tembló y casi se le escapa un grito de placer. Subió sus manos para cubrir sus labios, pero Naruto se la quitó. No te contengas, quiero escucharte gritar cuando te estés corriendo para mí. Diciendo esto hizo a un lado las bragas y comenzó a succionar el pequeño capullo con ferocidad. Hinata comenzó a moverse y se estremeció de placer mientras Naruto, el hombre con el que había soñado toda su vida, tomaba posesión de ella. Él era todo lo que ella podía imaginar. Su boca se movía con maestría. Ella quería más, quería que Naruto le mostrara lo que era la pasión entre un hombre y una mujer. Naruto siguió lamiendo y besó su vagina con desesperación. Quería enterrarse en ella y sentirla hasta que cada gota de su semen quedara en la profundidad de su canal. Quería perder el sentido y que aquella joven inocente descubriera el maravilloso mundo de la pasión. Quería ser su maestro y enseñarle las diferentes formas de hacer el amor. Aquel pensamiento casi hace que se detenga. Él nunca había utilizado aquel término para describir un simple revolcón. Recobró el sentido y volvió a la realidad. Iba a detenerse, pero entonces Hinata comenzó a retorcerse debajo de su boca. Estaba teniendo su orgasmo. Ella sintió como los espasmos se apoderaban de ella y descubrió algo que no había sentido antes. En muchas ocasiones se había dado placer ella misma, pero que otra persona, que Naruto Uzumaki, le estuviera haciendo aquello. Naruto se separó y levantó la mirada para encontrarse con la de ella. Estaba algo sonrojada y tenía la respiración agitada. Una sonrisa se dibujó en su rostro y en ese momento Naruto se sintió el hombre más miserable del mundo. ¿Qué estaba haciendo? Aquella chica era su empleada y peor aún, la mejor amiga de su hija. Se incorporó y le subió los pantalones. Hinata se desconcertó un poco al notar su cambio de actitud, entonces la sensación de vergüenza volvía a ella y se dio cuenta de lo que acababa de ocurrir. Se bajó de la isla y se cubrió con las manos. Naruto levantó la mirada y dio unos pasos hacia ella. Ella retrocedió. Ha sido un error, echemos la culpa a que estás borracho. Diciendo esto se marchó, dejando a Naruto desconcertado. Necesitaba encontrar una nueva conquista rápido o terminaría perdiendo lo poco que le quedaba. Capítulo 5, solo tú. Ahí estaba él para consolarla en su dolor y en lo único que podía pensar era en recostarla en la cama y hacerle el amor desenfrenadamente. Sacudió su cabeza varias veces para alejar las imágenes eróticas que aparecían. Se la imaginaba sobre la cama, desnuda, con el cabello esparcido en la almohada. Sus mejillas sonrojadas y sus ojos pidiéndole a gritos que la tomara. Tenía que detenerse o la erección que crecía entre sus pantalones lo delatarían. Alerta más 18. Hinata levantó su rostro para mirarlo en la penumbra de la noche. Esos hermosos ojos azules que siempre había amado la miraban con un profundo deseo oculto. Esa noche ella necesitaba más que un simple consuelo. Y el simple tacto de su piel desnuda ya le habían hecho mojar sus bragas. Necesitaba que él la besara, que volviera a proporcionarle el placer de aquella noche. Quizás eso era lo que necesitaba para poder olvidar el dolor que sentía ante la pérdida. Naruto levantó su barbilla y acaparó sus labios con fervor. No podía soportarlo más. Necesitaba sentir esos carnosos y jugosos labios contra los suyos. Necesitaba saborearlos y beber de ellos. Sintió como ella respondía a su beso. Hinata rodeó su cuello con sus delicadas manos y sin pensarlo se sentó a horcajadas sobre él. Al momento sintió la fuerte erección haciendo fricción contra sus bragas. Se volvería loca. Comenzó a experimentar y comenzó a converse sobre ella sintiendo que todo su cuerpo reaccionaba a su toque. Naruto soltó un gruñido contra sus labios. Me estás volviendo loco. Pero Hinata no lo hizo. Aumentó el ritmo de sus movimientos proporcionándole aún más placer.
Estaba cerca, podía sentir como su cuerpo comenzaba a tensarse y sin previo aviso Naruto la acomodó debajo de él, terminó por quitar sus bragas, se deshizo de sus pantalones, comenzó a penetrar en su interior lentamente. Demasiado apretada, entonces se percató de que era virgen. Se detuvo unos minutos pero ella comenzó a moverse debajo de él con desesperación. Espera, debo hacerlo despacio. ¿Es tu primera vez? Sí, pero no pares por favor. Necesito esto. Te necesito a ti. Esas palabras hicieron que Naruto perdiera todo el control que le quedaba y comenzó a adentrarse aún más en ella. Cuando sintió la pared que lo separaba del absoluto placer, se apoderó de sus labios y se enterró en ella. Hinata soltó un pequeño grito que fue ahogado por sus besos. Pronto pasará la peor parte, le susurró Naruto con voz ronca. Estaba loco de placer. Nunca antes había estado con una mujer virgen. Las consideraba inexpertas y un dolor de cabeza. Pero Hinata era diferente. Apasionada. Entregada al deseo tanto como él. Al sentirla moverse sabía que estaría lista. Así que se retiró por completo y volvió a embestirla nuevamente. Esta vez gritó, pero no fue de dolor. Naruto estaba comenzando a amar sus gritos jadeos, así que volvió a salirse de ella y la volvió a penetrar con fuerza, torturándola por completo. Fue más un ruego que súplica y él iba a complacerla. Comenzó a embestirla repetidas veces hasta alcanzar un buen ritmo. Hinata estaba tan excitada que no sabía dónde terminaba su cuerpo y comenzaba el de él. Jamás imaginó que su primera vez sería con aquel hombre al que había deseado toda su vida. Con el que había soñado siempre. Todas sus fantasías eróticas habían sido con él. Ahora disfrutaba de él de la manera más íntima posible, le había entregado su primer beso y ahora le entregaba su primera vez. Sería capaz de entregarle todo su ser y su alma por sentirlo siempre. Naruto estaba embriagado por el placer que estaba sintiendo, la mirada de Hinata era mucho más que una de placer, él era su primero. Todo lo que ella estaba experimentando por primera vez estaba siendo provocado por él. Dios. Sentía que se iba a correr muy pronto pero no podría evitarlo. Hinata, córrete para mí. Vamos nena, y así lo hizo. Comenzó a sentir como el pegado la asaltaba de una manera brutal, arqueando su cuerpo completo sintió como el éxtasis del placer recorría todo su cuerpo. Naruto estaba a punto de alcanzarla pero luego recordó que no se había puesto preservativo y maldijo por lo bajo, quería correrse en su interior pero no podía permitirse el mismo error dos veces. Él sabía lo difícil que era criar a un bebé a muy temprana edad, no le haría eso a Hinata. Así que cuando estaba en la cúspide de su placer se salió de ella y se derramó en su abdomen. Hinata miró impresionada como él tenía su cabeza hacia atrás y soltaba un gran gruñido. Era una vista hermosa. Ella había provocado semejante placer en él. Naruto se acomodó a su lado y la rodeó con sus brazos. Solo un poco, pero eso ha sido maravilloso. Tú eres maravillosa. Diciendo esto le depositó un tierno beso en la frente. Será mejor que me vaya. Conozco a Ino, es posible que en algún momento de la madrugada te visite. Y tenía razón. Era algo que Ino solía hacer. Cuando había alguna crisis emocional o una muerte repentina. Será mejor si yo la visito a ella. Contestó con una pequeña risita. Pues la cama estaba desarreglada y el olor a sexo recorría todo el cuarto. Tienes razón. Pero antes, Naruto se posó sobre ella y con una embestida volvió a penetrarla. Necesito otra ronda. Oh Naruto, gimió Hinata al sentir como él comenzaba a embestirla nuevamente, esta vez más suave y con más calma. Este será nuestro pequeño secreto, le susurró al oído mientras le mordía el lóbulo de la oreja, te dejaré ir, pero primero te volveré loca. Fin. Bueno. Si se preguntan por qué no he subido videos, es porque he tenido fallos con mi celular, así que este video está hecho mediante mi computadora, así que, bueno, disfruten. Oh, qué maravilloso secreto. Nunca se había sentido tan atrevida. Tan expuesta, tan experimentada.
Por las siguientes noches, Naruto había acudido a su habitación para brindarle el cielo. Porque así sentía para ella. Él era capaz de despertar la mujer apasionada que ella jamás pensó tener. Pero ahí estaba, metida en la ducha, tocando su sexo mientras pensaba en el maravilloso hombre que le había hecho el amor una y otra vez. Se sentía adicta a él. No pasaba un minuto en el que no recordara sus caricias y sus besos. Solo pensarlo, hizo que su placer fuera inevitable, lanzándola a las altas montañas de su orgasmo 2. Luego de unos minutos saboreando el placer, dejó que el agua corriera por todo su cuerpo. Era maravilloso. Nunca antes se había sentido más viva. Después de una ducha relajada, se preparó para comenzar la faena del día. Tenía que preparar el desayuno para luego salir a hacer algunas compras. Por suerte Kiba la compararía y la ayudaría a cargar algunas cosas. ¿Estás lista? Buenos días, Kiba. Sí, ya estoy lista. Perfecto, vamos. Por cierto, luces radiante, ¿algo bueno te ha pasado estos días? Maravillosamente bueno, pensó. Solo digamos que necesito sonreírle más a la vida. Es lo que mi abuela hubiese querido para mí. Kiba asintió y se dirigieron al auto para luego ponerlo en marcha. Después de unas horas en el mercado, regresaron de vuelta a la mansión. Kiba sostenía la mayoría de los paquetes, mientras Hinata solo llevaba una pequeña bolsa. Iba riéndose de algo que Kiba le había mencionado cuando se encontraron con la imponente figura de Naruto en la cocina. Buenos días, soltó Naruto entre dientes. Hinata se percató de que en su mirada había enfado. Buenos días, señor Uzumaki. Buenos días, señor. ¿Eso es todo? Le preguntó Naruto a Kiba bruscamente. Sí, señor. Yo ayudaré a la señorita, puedes retirarte. No es necesario, señor, para eso estoy yo aquí. Para eso soy su empleado, dijo Kiba algo irritado. Ambos se desafiaron con la mirada unos segundos, luego Hinata intervino. Está bien, Kiba, gracias por ayudarme. Te veo en la tarde. Al parecer la dulce voz de Hinata trajo a los hombres a la realidad. Nos vemos en la tarde, Hinata. Con permiso, señor. Una vez Kiba abandonó la cocina, Hinata pudo sentir la tensión en el aire. Así que sonrió con algo de timidez y Naruto relajó su rostro. ¿Qué harán en la tarde?, espetó él. No le agradaba para nada que Hinata saliera a solas con Kiba, ni a solas, ni con gente. La quería solo para él. Kiba me va a ayudar a buscar apartamento. Pensé que sería mejor si me independizaba un poco, además. No te irás de aquí. Naruto se acercó a Hinata y la tomó por los hombros. Te necesito cerca 5. Esas palabras hicieron que el corazón de Hinata se derritiera. Unas palabras tan simples que cargaban consigo tanto peso. Ella tampoco quería separarse de él. Le encantaba tenerlo todas las noches, todas las veces que quisiera, o por lo menos todas las veces que podían. Se estaba convirtiendo en un juego peligroso. Ino vivía en aquella casa y ella no podía tan siquiera pensar en la idea de perder su amiga, pero era algo inevitable. Adoraba a Ino, era su mejor amiga de toda la vida. Ella había presenciado los grandes disgustos de su amiga por las conquistas de su padre. Ahora ella era una de ellas. Pero pensar en que no tendría más de Naruto hacía que su corazón doliera. Lo amaba, siempre lo había amado, y aunque él no sintiera lo mismo, por ella le gustaba tenerlo cerca. Le gustaba el placer que él le proporcionaba. Creo que es lo más sensato. Si Ino se entera. No lo hará, te lo prometo. Tendremos más cuidado. Naruto levantó su mano para acariciar las mejillas de Hinata. Era tan suave y tan hermosa. No podía hacerse a la idea de que ella se alejara de él. Me gustas mucho, Hinata. Hinata levantó la mirada y se encontró con la mirada de Naruto. En esos profundos ojos azules había mucha verdad. Sabía que le gustaba, aún así, algún día llegaría a amarla. Interrumpo. 3. Naruto se separó rápidamente de Hinata al notar la presencia de Ino allí. Las manos le comenzaron a sudar, debía pensar en alguna excusa, algo que aclarara la situación. La señorita Hinata no se siente bien, hija, creo que debes llevarla arriba para que se recueste, maldición. Estaba tan cerca de besarla. Hinata tenía razón, tenían que tener más cuidado. Oh, querida, ¿cómo te sientes? Ven conmigo. Hinata estaba atónita. Naruto había logrado salvar la situación.
Cuando escuchó a Ino juraría que sintió que su corazón dejaba de latir. El pánico se había apoderado de ella y solo pensaba en arrodillarse ante Ino y pedir clemencia. Por suerte Naruto supo qué decir para alejar a Ino de la realidad. Dejó que Ino la condujera hasta su habitación aún sin pronunciar palabra alguna. Se sentía muy nerviosa. Había escuchado algo su amiga. Cuéntame qué ha pasado. Mi papá se veía muy preocupado cuando te consolaba. Hinata, sé sincera conmigo, no se te ha insinuado, ¿verdad? Sí. No. Menos mal, a veces no sabe controlar lo que tiene entre los pantalones. 5. Hinata difería de aquello. Vaya que sí sabía controlarlo. 5. Como sea, debo contarte sobre este chico que conocí ayer. Es un pintor de Seattle y es encantador. 1. ¿Te gusta? Preguntó aliviada por el cambio de conversación. Sí, me gusta y mucho. Naruto entraba a su oficina cuando se encontró con su amigo y socio Sasuke Uchiha sentado detrás del escritorio. Vaya. No necesito decirte que te pongas cómodo. No. ¿Cómo has estado? Preguntó su amigo mientras depositaba los pies sobre el escritorio. He estado muy bien y ahora baja los pies de esa mesa. Tengo noticias de la competencia. Ahora, ¿qué ha sucedido? Por lo visto, hace unos meses atrás te estabas follando a la hija del presidente, y la muy mal partida te robó unos documentos que por la expresión de tu cara al parecer no tenías idea. 1. Maldición. Se trata de la desgraciada de Shion. Pero no lo entiendo, su apellido es Peterson, no Lange. Te mintió, amigo. Esa mujer no solo se metió en tu cama, sino que ahora nos han dejado sin estrategias para el lanzamiento de la nueva marca de distribución. Las empresas Lange conocen todos nuestros movimientos. Naruto dio un golpe sobre la mesa, tratando de procesar y pensar cómo diablos aquella mujer había robado esos documentos. Luego recordó las veces en que la había follado en la oficina y se había marchado dejándola sola. 3. Víbora desgraciada. Maldita sea, reúne a los demás socios, debemos crear una nueva estrategia. Ya programé la reunión para las 4. Ahora, dime qué es lo que tiene tu semblante tan radiante esta mañana. Una buena acogida. Más que eso, pensó. Una mujer extraordinaria que se dejaba llevar a las puertas del placer. Hinata no era como las demás de sus conquistas. Ella era distinta. Una mujer que se superaba por lo que quería y seguía sus sueños, alguien con voz propia, y él admiraba eso de ella. Tantas mujeres habían pasado por su cama y ninguna había podido despertar lo que ella despertaba en él. Ella no es ni sería una simple follada, era algo más. No sé de qué mierda estás hablando. Solo tuve un buen día, hasta ahora, claro. Lo que digas, amigo. Le había dicho que le gustaba, pero era solo eso. ¿Había algo más? ¿A dónde me llevas? Vamos a salir a bailar. ¿Qué? No, sabes que no me gusta bailar. Tonterías. Llevas 6 meses encerrada en mi casa, solo trabajando y sales a la universidad o al mercado. Es hora de que salgas y conozcas chicos. Y tenía razón. Llevaba mucho tiempo desde que había salido de la mansión. ¿Quién podría culparla? Disfrutaba del tiempo que Naruto le brindaba. En especial los días que Ino se había ido de viaje con sus abuelos. Sus encuentros amorosos fueron discretos pero más frecuentes. Como aquella tarde en la que salieron a montar a caballo y hicieron el amor en un pequeño riachuelo. Fue una experiencia atrevida y excitante. Parecía todo un sueño hecho realidad, y aunque Naruto no se le había declarado como ella deseaba, tenerlo esos meses había sido maravilloso. Algo que atesoraría en su corazón. Está bien, terminó por aceptar. ¿Dónde iremos? Ino se acercó palmeando sus manos de alegría. Buenas noches, señor. Buenas noches. ¿Está Ino en la mansión? No, señor, salió hace una hora. ¿Y la señorita Hinata está en la cocina? El mayordomo se puso algo tenso y tragó en seco antes de contestar. La realidad es que por más discreto que habían sido, el resto de la servidumbre de había percatado de su relación secreta. 5. Salió con la señorita Ino, señor. Naruto asintió con rostro severo.
Conocía muy bien los sitios que frecuentaba su hija, no le gustaba la idea de Hinata en ese lugar conociendo hombres. Ella era solo de él y de nadie más. Si alguien se atrevía a tocarla. Se despidió del mayordomo y se dirigió a su habitación. Necesitaba darse una ducha y descansar. Había tenido un día muy agotador en la empresa y necesitaba poner su mente en descanso por unas horas, pero no podía. El pensamiento de Hinata bailando con otros hombres. Conociendo los pensamientos que tendrían de ella al tocar sus caderas, o al apretarle la cintura. Salió de la ducha aún más cargado de cómo entró. Buscó una ropa algo cómoda y casual, bajó las escaleras y tomó su coche. Buscó rápidamente en su celular los sitios que frecuentaba su hija y se puso en marcha. Las encontraría, así tuviera que buscar en cada uno de esos lugares. La encontraría, así le tomará toda la noche hacerlo. 1. La música era muy alta para su gusto, y la falta de luz le dificultaba la visión. Ino había insistido en que utilizara lentes de contacto, pero Hinata los odiaba. Y también detestaba ese lugar. Nunca había encontrado diversión en esos lugares, a diferencia de Ino ella no bailaba ni tenía interés en conocer gente. Para ella la pequeña burbuja en la que vivía era más que suficiente. Ino. ¿Qué pasa? La música es muy alta, las luces no me dejan mirar bien, y este ambiente no me gusta. Creo que será mejor que me vaya. Ino estaba bailando con el chico que había conocido hacía ya un tiempo, su pintor. Dejó de hacerlo, la tomó por el brazo y la condujo a los baños para que pudieran hablar mejor. ¿Por qué te quieres ir? Todavía no se pone bueno. Sabes que este tipo de lugares no me gustan. Por favor deja que le diga al chofer que me lleve a la casa. Hinata. Estas cosas son lo tuyo, Ino. Pero esto no es lo mío, prefiero leer un libro o escuchar música clásica en la biblioteca 10. Cielos. Sí que eres aburrida. Ambas soltaron una carcajada y Ino la abrazó fuertemente. Solo quiero que estés bien. Lo estoy, gracias por todo. Está bien, vamos a buscarte un taxi, dijo Ino mientras la soltaba. No te preocupes, tengo el número del chofer, lo llamaré para que me busque. Me parece bien. Vamos por Sai para acompañarte en lo que eso pasa. Ino. No te preocupes, ve y diviértete con ese chico que se nota que está loco por ti. Todo estará bien. Está bien. Nos vemos mañana. Nos vemos. Naruto estaba desesperado. Había visitado 4 clubs y no había rastro de Ino o de Hinata. Estaba visitando su 5.º club, iría a mirar por unos segundos y luego se marcharía a casa. Debía controlarse. Parecía un crío precoz acosador que no brindaba espacio a su pareja. Su pareja, porque sentía que esa palabra se le quedaba corta a lo que verdaderamente sentía por ella. Era algo más. Se estacionó enfrente y salió de su vehículo. Para ser un club nocturno no había guardias alrededor. Parecía algo desierto y desatendido. Caminó por el estacionamiento cuando los gritos de una mujer lo alertaron. Caminó tratando de descifrar de dónde venían. Su corazón comenzó a retumbar con fuerza en su pecho. Algo no estaba bien. Temió por Ino y por Hinata también. Dios. Cuando dio media vuelta lo que encontró frente a él hizo que el mismo infierno se alojara en su interior. Y jamás pensó querer matar a alguien hasta ese día. No supo en qué momento lo había golpeado. Pero cuando logró reaccionar tenía las manos llenas de sangre y la figura de un hombre en el suelo casi inconsciente. Miró a su lado y vio a Hinata temblando y llorando. Se acercó a ella y al momento la tomó en sus brazos. ¿Te encuentras bien?, preguntó con voz trémula. Aún intentaba reaccionar a lo que había visto. Aquel hombre estaba intentando violarla y si él no hubiese aparecido, lo hubiese logrado. Sí, lo estoy. Naruto miró las manos de Hinata que aún temblaban. Odiaba verla en aquel estado. Se odió a sí mismo por no haber llegado antes de que aquel miserable le hubiese puesto un dedo encima. Y aunque para los efectos él llegó a tiempo, sentía que había llegado tarde. Naruto tomó sus manos y las besó tiernamente. Luego tomó su rostro lleno de lágrimas y comenzó a secarlas con tiernos besos, para terminar agarrando sus labios en un tierno y apasionado beso. Quería hacerla sentir segura. Él siempre estaría ahí para ella. La protegería y la cuidaría siempre. Se separó de ella y le abrió la puerta del pasajero y Hinata entró.
Luego él entró y se pusieron en marcha hacia la mansión. Pero de lo que no se percataron era de la rubia de ojos azules que había presenciado el encuentro. Hinata y Naruto llegaron a la mansión una hora después. Ya todo el servicio se había retirado a descansar, por lo que nadie los recibió al entrar. «Ven conmigo a mi cuarto», le pidió Naruto a Hinata una vez estaban frente a las escaleras. «No creo que sea conveniente, ¿sí no? Ella no vendrá a dormir hoy. Me envió un mensaje avisándome». Naruto la tomó por los brazos y la acercó a él. Le depositó un tierno beso en los labios. «Pasa la noche conmigo. Quiero borrar el trago amargo de esta noche. Naruto. Permíteme tenerte entre mis brazos esta noche, en mi cama». Hinata sintió con su cabeza y Naruto la tomó entre sus brazos para cargarla hasta la habitación. Esta noche la quería junto a él. A su lado hasta que el sol se asomara. No le importaba que pensara el servicio, y esperaba que Ino no llegara hasta tarde en la mañana. Entró a su habitación con Hinata aún en brazos. La depositó sobre su cama y luego se alejó unos pasos. Hinata nunca había estado dentro de esa habitación. Había soñado tantas veces en escabullirse en medio de la noche, colarse entre sus sábanas. Pero nunca se atrevería, no con su amiga durmiendo al final de ese pasillo. ¿Quieres algo de tomar? Hinata se levantó de la cama y lentamente comenzó a quitarse su vestido hasta que este cayó al suelo. Lo deseaba. No desaprovecharía la oportunidad de que él le hiciera el amor en aquella cama. Lo rodeó por detrás con sus brazos para luego susurrarle: «Quiero beber de ti 6». Naruto sintió como un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Sin pensarlo se dio la vuelta y la rodeó por las caderas, la pegó a su pecho y se apoderó de sus labios fundiéndose en un apasionado beso. Él también quería beber de ella. No quería apresurarse porque después de lo que había vivido no quería parecer brusco, aunque aquel hombre no llegó a hacerle daño, no quería que sintiera que él se aprovecharía de la situación. Pero tan pronto cruzó la puerta de su dormitorio lo único que pensaba era en desnudarla y hacerle el amor allí. En su cama. Restregarla entre sus sábanas hasta que su fragancia quedara impregnada. Hinata enterró sus dedos en su hermoso cabello dorado. Que mucho le gustaba hacer aquello. Sentir cómo sus cabellos se escurrían entre sus dedos y cómo su cabeza se movía a un ritmo desesperado mientras Naruto devoraba sus labios. Naruto tomó sus piernas e hizo que Hinata lo rodeara, la recostó sobre la cama y comenzó a despojarse de su ropa tan rápido como pudo. Mientras probaba de sus dulces labios, comenzó a recorrer su cuerpo con sus manos, tocarla con ternura y pasión. Encender cada botón de su cuerpo y expulsar la mujer ardiente que se escondía detrás de aquellos lentes. Su Hinata, su tierna y hermosa Hinata. Era solo de él y de nadie más. No estaba dispuesto a compartirla nunca. Era un pensamiento posesivo y egoísta, pero pensar en que otro hombre pudiera tocarla, eso jamás. Una Hinata sintió como Naruto la penetró bruscamente, con hambre, con deseo, como si quisiera marcar un territorio. Ella estaba embriagada por él. Quería que la hiciera suya de todas las formas posibles, eso sería lo único que se llevaría consigo, cuando aquella relación terminara. Un Naruto le hizo el amor de manera salvaje, primitiva. Como si ella se le fuera a escapar de sus manos en algún momento de la noche. Y después de una sección acalorada debajo de él, se desplomó para abrazarla y quedar profundamente dormido. En esos momentos ella solo agradecía el privilegio de estar entre sus brazos. Se dio la vuelta para quedar frente a él y lo observó dormir. «Te amo, Naruto», susurró con sus labios de manera silenciosa. Sabía que él no la había escuchado, aún así necesitaba decirlo, y se sintió maravillosamente bien. Luego ella también cayó en un profundo sueño. Así que no era imaginación mía. 5. Naruto se levantó de golpe al escuchar una voz muy familiar. Hinata sintió el movimiento brusco de Naruto y se incorporó, aún algo dormida. Al percatarse de la imagen de pie frente al pie de la cama, era Ino. «Ino», dijo Hinata con voz trémula, tratando de cubrirse con las sábanas. «¿Cómo pudiste hacerme esto, Hinata?» «Con mi papá, Dios. Mi padre».
Y no, espera, no culpes a Hinata, deja que te explique, trató de intervenir Naruto mientras se ponía de pie cubriéndose con la sábana. Tú. Por más que te pedí que no lo hicieras, papá. Maldición. Mi mejor amiga. Ino estaba furiosa. Las lágrimas saltaban a sus ojos como cascadas desbordadas. Había presenciado la escena comprometedora la noche anterior, pero pensó que quizás el alcohol le había jugado una mala jugada. Así que fue a casa de Sai, pero por la mañana todo parecía más claro, así que se vistió y fue a su casa para comprobar su sospecha. Ahora se enteraba que su mejor amiga y su padre habían estado follando a sus espaldas. Esto lo explica todo. Pensó. Soy muy culpable Ino, pero Hinata, ella es inocente. No la culpes por mis errores. Ella lo que es una perra. Fingió ser mi amiga todos estos años, solo para acabar metida entre tus pantalones. ¿Qué es lo siguiente? Ya te pidió dinero. 5. Ino. Gritó Naruto furioso. No había razón para ofenderla, si había alguien a quien culpar era a él. Ino, por favor, déjame explicarte, le suplicaba Yanta entre lágrimas. Y jamás pensó que algo le dolería tanto como aquello. Por Dios, había perdido a su mejor amiga. La única persona que le había aceptado con sus defectos y la había amado sin condiciones. Sentía como su corazón se comprimía. Le dolía tanto que sentía que iba a morir. Cállate. Quiero que te largues de mi casa y de mi vida. No te quiero ver cerca de mí o de mi papá nunca más. Hizo una pausa y se secó algunas lágrimas del rostro. Te odio, Hinata, te odio con todo mi corazón. Ino salió de la habitación dando un portazo a sus espaldas. 4. Hinata comenzó a llorar a sollozos. La había perdido. La había perdido para siempre. Naruto la rodeó para abrazarla, pero Hinata lo alejó. No. No quiero que me vuelvas a tocar nunca. Hinata, yo no. Me odio a mí misma por haber caído tan bajo. Sé que esto para ti solo es sexo, pero para mí. Hinata. Para mí es mucho más. Siempre he estado enamorada de ti, Naruto, siempre te he amado, pero ahora eso carece de sentido. Pensé que estar contigo de esta forma me llevaría una pequeña parte de ti conmigo, pero ahora lo veo todo más claro. Nunca me amarás, solo soy una más de tus conquistas. Eso no es cierto. Hinata, escúchame, suplicaba Naruto intentando agarrarla del abrazo. No. Suéltame, Naruto. Será mejor dejar las cosas así. Se soltó bruscamente y comenzó a vestirse. No puedo dejar las cosas así, hablemos de esto por favor. ¿Quieres hablar? Bien, dime una cosa, ¿me amas? Naruto se paró seco y observó cómo Hinata se vestía, pero en esos momentos lo había dejado de hacer para escuchar su respuesta. Sabía que ella era especial, pero amarla... No, soltó sin pensarlo. Hacía mucho tiempo que no amaba a una mujer, había olvidado el sentimiento 1. Entonces, esto acabó aquí. Hinata salió de la habitación cerrando la puerta tras ella. Fue inevitable no derrumbarse y caer al piso a llorar. Había perdido dos cosas valiosas ese día. Su amiga y al hombre a que amaba. 8. Continuará. Se acerca el final. Bueno, estos son los últimos capítulos, espero que los disfruten, y sin más que agregar, comencemos. Sin un lugar donde vivir, Hinata se alojó en un hotel que quedaba cerca de la ciudad. Se había marchado de la mansión esa misma tarde. No se despidió, y quizás era mejor así. Su corazón no tenía fuerzas para decir adiós. No podía acercarse a Ino porque ella no quería verla, y no podía mirar a Naruto a los ojos y despedirse. Era demasiado doloroso. Su respuesta ante su confesión de amor había terminado por destruir sus esperanzas. Quería que él la amara tanto como ella lo hacía. ¿Pero de qué valía? Aunque él la amara no significaría nada. Ino era muy importante para ella y comprendía que la había lastimado. Quizás si hubiese hablado con ella para explicarle de su extraña relación con su padre, hubiese buscado la forma de sobrellevarla. Pero había callado por miedo. Ahora se encontraba sola. Su abuela no estaba allí para sostenerla sobre sus hombros y ayudarla con su profunda tristeza. Pasaron unos días que parecieron eternos y Hinata decidió visitar la tumba de su abuela, quizás estar cerca de ella le devolvía un poco de alivio a su corazón. Así que estuvo allí alrededor de una hora contándole todo lo que había pasado. De repente Hinata sintió una leve brisa que acarició su rostro.
Lo tomó como una señal de consuelo por parte de su querida abuela. La extrañaba tanto. Daría lo que fuera por un último abrazo de su parte. Se puso de pie para marcharse cuando notó que alguien se acercaba a ella. Era Naruto. ¿Qué haces aquí?, soltó Hinata bruscamente. Le dolía verlo y experimentar la desilusión nuevamente. Quería saber si estabas bien. Te marchaste sin despedirte. Sabía que podía encontrarte aquí. Fue lo mejor. Ino no quería verme. ¿Y yo? ¿Acaso no merecía un adiós? Hinata levantó la vista para encontrarse con la profunda mirada de Naruto. Dios. ¿Por qué dolía tanto? ¿Qué es lo que realmente quieres, Naruto? Hable con Ino. Está dispuesta a dejar todo esto atrás y hablar contigo para aclarar las cosas. Los ojos de Hinata se llenaron de lágrimas al escuchar aquello. ¿Lo dices en serio? Naruto se acercó a ella y la tomó por los hombros. Regresa a la casa, te está esperando para hablar. Y nos perdonó así como si nada. Digamos que llegue a un pequeño acuerdo. Aquello hizo que el corazón de Hinata se comprimiera. Esas palabras escondían una profunda tristeza. Como si el acuerdo al que había llegado con ella le había costado un alto precio. Aún así, le agradecía su intervención. Quería recuperar a su amiga. Vamos, te llevo. Hinata asintió y caminó con Naruto hasta el auto. Después entrar y poner marcha un profundo silencio hizo acto de presencia. No había palabras para expresar lo que sentía. Él había rechazado sus sentimientos. Había sido claro en decirle que no la amaba. Ahora solo debía enfocarse en recuperar su amistad con Ino, ya después lidiaría con su corazón herido. Naruto se sentía como un completo idiota. La lujuria había cegado sus sentidos y no se percató de los profundos sentimientos de Hinata. Ella lo amaba y él no podía corresponder a ese sentimiento. No se sentía capaz de hacerlo. Hacía tiempo que no se había entregado a nadie de esa forma. La última vez que sintió amar a alguien fue a la difunta Tsunade. Y quizás no era amor. La relación de él y Tsunade se basaba más en el sexo y la pasión que el mismo amor. En resumen, quizás no conocía lo que era amar. Se lamentó esos días que estuvo lejos de Hinata por no poderle corresponder como ella deseaba, pero ella tenía derecho a ser feliz. Conocer a alguien que le brindará la felicidad y el amor que ella anhelaba. Aunque el hecho de que ella estuviera en los brazos lo enloquecía. La deseaba para él. Pero ahora su deber era poner los intereses de su hija por delante, y para Ino y Hinata su amistad era muy importante. Llegaron a la mansión, bajaron del coche y entraron. El mayordomo los recibió y les indicó que la señorita Ino estaba en la biblioteca. Ambos caminaron hasta allí para luego entrar. Ino estaba de pie frente a la ventana que daba al jardín. Hinata sentía que iba a desmayarse. Estaba muy nerviosa, no sabía cómo reaccionaría su amiga. Le había dicho que la odiaba y que no quería verla nunca más. Papá, ¿nos deja solas por favor? Naruto asintió y se marchó a grandes zancadas. Ino levantó la mano para que guardara silencio. Déjame hablar. Antes que nada no te negaré que me dolió mucho esta situación. Verte allí, con mi papá fue muy duro. Siempre te consideré como una hermana, aún lo hago. Sabes que te amo como mi hermana, dijo Hinata entre lágrimas. Ino se acercó y la abrazó. Hinata sintió un profundo alivio en su corazón. Aquel abrazo significaba muchas cosas. Pero más que nada sabía que todo saldría bien después de que aclararan todo. Se separaron luego de unos segundos. Ino le indicó el mueble y luego se sentaron. Hinata, sabes más que nadie lo mucho que odio los revolcones de mi padre. Los he visto desde que era muy pequeña y quizás de cierto modo eso me ha afectado mucho, pero ese tema ya lo traté con él. Lo que quiero hablar contigo es lo siguiente. Sé que has amado a mi padre desde que eras una niña. No soy tonta, siempre vi cómo lo mirabas. Sí, pero... Déjame terminar, le indicó con una mano. Yo más que nadie conozco a mi padre, y la razón por la que me dolió tanto esta situación es porque sé que para él eres solo un revolcón más. Eres mi amiga, mi hermana, Hinata. No puedo soportar que mi propio padre te lastime. Te utilice de esa forma. Ino, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Le dolía tanto escuchar aquellas palabras. Eso lo hacía más real. Ino era consciente de que su padre nunca la amaría. Ino la abrazó por unos minutos y ella lloró hasta que sintió que sus ojos no podían llorar más. Sé que tienes razón y me siento tan tonta por ceder, pero es que fue muy difícil para mí no hacerlo. Por Dios, Ino, lo amo tanto. Lo sé, Hinata. Yo más que nadie lo sé. Pero debes dejarlo ir. Debes seguir con tu vida. Es por eso que le pedí a mi padre que se marchara.
¿Qué? Hinata sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Le pedí que se fuera del país un tiempo. Ya tuve esta conversación con él. Quería saber si él albergaba sentimientos más profundos por ti, y créeme Hinata, que si su respuesta hubiese sido diferente yo, los hubiera dejado ser felices. Pero, lo sé, respondió Hinata secándose las lágrimas. También se lo pregunté. Tenía la esperanza de que me amara, pero su respuesta fue clara y sé que debo seguir adelante. Así es nena, y para eso estoy yo. Estaré aquí siempre que me necesites. Te pido perdón si mis palabras te lastimaron. Te entiendo. Todo queda atrás. Ambas sonrieron y volvieron a abrazarse. Hinata sintió algo de felicidad. No había perdido a su amiga. Y se sentía feliz al saber que ella comprendía sus sentimientos, y que lo que hacía, lo hacía para protegerla. En eso se basaba una buena amistad, mirar lo que uno se niega a mirar, y que esa persona esté dispuesta a quitar la venda que tú misma te pusiste. Continuará. El próximo es el final. ¿Comprenderá Naruto que si ama a Hinata? No eres ella. Fue lo único en lo que pudo pensar para volver del vacío en el que se encontraba. Buscando la forma de sobreponer su tiempo perdido, Naruto volvió a las andanzas. Solo que esta vez todo era diferente. Ninguna mujer la parecía lo suficientemente atractiva. Ninguna tenía la piel tan suave como ella. Ninguna olía como ella. Ninguna era ella. Hinata había acaparado toda su mente. Llevaba 2 meses viviendo en aquella ciudad y no había podido acostarse con ninguna mujer. No era que no lo hubiese intentado, pero cuando su mente le jugaba sucio y le recordaba que no era Hinata a la que besaba o acariciaba, su pasión menguaba. Ninguna mujer había logrado romper aquel muro que él mismo se había encargado de crear. Sumido en la resignación, solo recurría a la masturbación para saciar sus deseos carnales. Con un solo pensamiento, Hinata terminó de saciar su deseo y se metió a la ducha. No había que darle mucho al pensamiento. Lo que sentía por Hinata era mucho más que una lujuria pasajera. Pero ya era muy tarde. La había lastimado rechazando sus sentimientos de la manera más fría. Odiaba la idea de que por ser tan idiota, había perdido la oportunidad de amar verdaderamente. Su vida estaba vacía, siempre lo había estado. Pero con Hinata había experimentado una plenitud que jamás había sentido con nadie más. Salió de la ducha sintiéndose peor de lo que esperaba. Necesitaba beber para olvidar la pena que sentía su alma. Se vistió y salió al bar más cercano. Después de unas horas había bebido en exceso. Su vista era borrosa y sus piernas le flaqueaban. Maldición. Estaba borracho. Se volvió a desplomar en la silla y con voz poco entendible le pidió a la mesera que le trajera un café. Aunque le hubiese gustado quedarse en aquel estado para siempre. En aquella ciudad no conocía a nadie que le ayudara. Allí se valía por él mismo. Allí estaba completamente solo. Papá. La voz de Ino hizo que levantara la cabeza. Ino se acercó a la mesa y se sentó frente a él. Por fin te encuentro. Te he llamado varias veces para decirte que vendría a verte. Tengo una excursión en un museo cerca de aquí y quise pasar a ver cómo estás. Ino observó la figura desgastada de su padre. Tenía ojeras y había perdido algo de peso, sin contar el estado de embriaguez en el que se encontraba. Estoy bien, le afirmó Naruto con una leve sonrisa cargada de tristeza. ¿Cómo has estado? Se moría de ganas por preguntarle por Hinata, pero las contuvo con la esperanza de que Ino le contara algo sobre ella. Bien, Sai y yo formalizamos el noviazgo. Eso es bueno, respondió mientras daba un sorbo de su café. Poco a poco sintió cómo recuperaba el sentido. Pregúntame papá. ¿Qué dices? Sé que quieres saber de ella, puedes preguntarme. Naruto clavó sus ojos en la taza de café y por unos segundos se perdió a sí mismo en sus pensamientos. Quería saber realmente cómo estaba. ¿Y si ya había conocido a alguien más? No quería saber la respuesta. Sé que está bien, se limitó a decir. Ino se molestó y golpeó la mesa con fuerza. ¿Qué demonios te pasa? ¿Acaso no lo ves? Lenguaje señorita, aún está hablando con su padre 7. A la verga el lenguaje. ¿Cuándo te darás cuenta de que la amas? ¿Cuándo admitirás que Hinata te ha cambiado totalmente y te mueres por saber qué está haciendo en estos momentos? Deja de mentirte a ti mismo papá 13. Naruto observó la amenazante mirada azulada de su hija. Era tan parecida a él cuando se enojaba. No pudo evitar sonreír ante el parecido. Pero su hija tenía razón. Amaba a Hinata. Se dio cuenta muy tarde, pero ahora conocía que esa necesidad de estar cerca de ella, de abrazarla y oler su hermoso cabello. De sentir su pequeño cuerpo cubierto por el de él.
besar sus labios hasta desgastarlos, hacerle el amor hasta que no quedara una pizca de razón. Eso no era solo deseo. Era amor. Papá, Hinata no está bien. Me dice que sí lo está, pero yo sé que no. Te ama demasiado y le duele no ser correspondida. Solo han pasado meses y te sigue añorando con la misma intensidad. Ino tomó la mano de su padre y mientras suavizaba el rostro le dijo, no te niegues la oportunidad de amar verdaderamente a alguien. Pero tú. Yo celebro el amor. Al principio pensé que solo la querías para acostarte con ella, pero luego me percaté de algunos detalles, como por ejemplo el hecho de que no tuviste otra aventura mientras estabas con ella y la forma en la que la cuidabas, pensé que quizás la veías como tu propia hija, pero ahora sé que no era así. Esa mirada de amor que le brindabas era porque la amabas. Porque la amas. Naruto apretó la mano de su hija y luego la abrazó. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Todo lo he aprendido de ti. Hinata acomodaba los libros que había comprado en la tienda del frente. Se sentía muy emocionada con su nuevo trabajo. La pastelería Italy Delites le había brindado la oportunidad de trabajar para ellos a tiempo completo, con la promesa de que pudiera obtener el puesto de chef principal. A pesar de solo ser decoradora, amaba su trabajo. Le brindaba un poco de alegría en medio de la tristeza que albergaba su corazón. Extrañaba tanto a Naruto que pensó enloquecer las primeras semanas sin él. Ahora solo podía mirar al frente con la esperanza de que él fuera feliz. La pastelería tenía un espacio de biblioteca para los clientes que deseaban leer mientras probaban algún postre o tomaban café artesanal. Hinata había comprado unos libros para comprarlos allí. Terminó de acomodar los nuevos libros cuando de repente escuchó la campanilla de la puerta sonar. Lo siento, pero aún no abrí. Las palabras se quedaron estancadas en su garganta. Su corazón comenzó a latir con tanta fuerza que sintió que pronto sufriría un infarto. Era él, de pie frente a ella. Tan atractivo como siempre. Su sola presencia tendía a iluminar el lugar donde él ponía pie. Las manos comenzaron a sudarle y aunque sintió un impulso por correr y abrazarlo se contuvo. Hola, dijo él mientras se comenzaba a acercar lentamente. Hinata aún se sentía sin habla. ¿Qué hacía allí? ¿Cómo la había encontrado? Ino me dijo que trabajabas aquí. Traidora. 5. ¿Qué haces aquí? Pudo pronunciar la pregunta con dificultad. Lo había extrañado tanto que quería correr a sus brazos y besar sus labios hasta que el tiempo se estuviera. Hinata, hay cosas que debo decirte, y no sé cómo hacerlo. Comenzaré por decir que no sé lo que es el amor. Jamás he estado enamorado, así que no podría identificar si lo estoy o no. Me negué eso por tantos años que cerré mi corazón a la posibilidad de amar. Se acercó aún más hasta estar frente a ella. Es por eso que solo vengo con una proposición para ti. Hinata sentía que le temblaban las piernas. Dios. ¿Cómo podría resistirse a él? A lo que él pudiera pedirle. Quiero que me enseñes lo que es amar. Quiero saber lo que es, quizás ya lo haga, pero necesito que tú me encamines. Naruto levantó su mano y le acarició levemente las mejillas, solo ese contacto hizo que todo su cuerpo reaccionara a ella. Solo ella era capaz de desatar aquellas sensaciones que lo hacían sentirse completo. Tomó su mano para luego continuar, que tomes mi mano y nunca la sueltes, porque yo jamás soltaré la tuya. 5. Hinata rodeó a Naruto por el cuello con sus manos y se fundieron en un desesperado beso. Ahora nada la detendría, esta era su única oportunidad para alcanzar por fin su felicidad. Lo añoraba tanto que sentía que moriría en sus labios. Luego de unos segundos se separaron por la falta de oxígeno. ¿Eso es un sí? Preguntó Naruto mientras sus frentes aún seguían unidas y sus respiraciones agitadas. Sí, Naruto, sí. 1000 veces sí. Naruto volvió a tomar sus labios y la apretó aún más contra su cuerpo. Sentía que volvía a la vida nuevamente. No perdería el tiempo y comenzaría a vivir una vida llena de amor. Las aventuras de cama ahora eran parte del pasado. Hinata era su todo, viviría por ella y para ella. Ahora era el momento de él alcanzar su propia felicidad. Te amo, Naruto, le susurró entre besos. Naruto se separó y la miró fijamente a los ojos. Te amo, Hinata. Fin. Bueno, hasta aquí esta historia de romance. Bueno, primero que nada, me gustaría agradecer a Ana Yuga, ya que me ha ayudado a que otras historias subir al canal, y bueno, gracias por estar aquí, cuídense.